saludarlos nuevamente aquí en el estudio de Silvia Álvarez. En esta ocasión realizaremos una entrevista virtual al expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, al abogado y empresario Gustavo de Hoyos Walter, a quien le agradecemos bastante que nos brinde su tiempo y sus palabras para entender el entorno económico y político que vive el país. Pues el tema de esta persecución que a juicio de muchos analistas es una persecución política hacia el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues sin duda ha generado incertidumbre en el Estado, incertidumbre natural, porque pues queremos saber qué va a ocurrir con el mandatario. Y nos interesa empezar con este tema para escuchar su opinión al respecto. Es claro que desde el gobierno federal hay muy poca tolerancia a la crítica, sea que la crítica venga de la sociedad civil o venga de posturas institucionales divergentes, concretamente de varios gobernadores que, aunque colaboran institucionalmente, pues defienden los intereses legítimos de sus entidades federativas. Hay otros que no lo hacen. Yo creo que en el caso particular del procedimiento que la federación, el gobierno federal, ha iniciado en contra del gobernador de Tamaulipas, y más allá de la opinión favorable o desfavorable que se pueda tener sobre su gestión, más allá de si se puede pensar que hay o no una conducta ilícita, yo lo que veo que está en riesgo claramente es la vigencia del pacto federal. Lo que es evidente que se trata de una acción legal que está impulsada en una temporalidad electoral. Es evidente que el despliegue mediático asociado a este asunto pues ha tenido una connotación muy clara de golpeteo político. No es un proceso jurisdiccional relacionado con un asunto fiscal, como hay miles en el país, que se haya ventilado y que eventualmente se pueda resolver con base en la reparación del daño fiscal, las actualizaciones, recargos, sino que claramente se trata de un accionar que tiene intencionalidad en contra de una persona que, insisto, sin calificar los hechos que se imputan, pues claramente ha tenido disensos con el presidente. De tal manera que desde el punto de vista nacional, se trata de un gravísimo precedente. Yo he hablado con gobernadores de todas las asociaciones partidarias y aunque algunos tienen una opinión más cercana o no, digamos, a los hechos que se imputan al gobernador, lo cierto es que en todos, y me atrevo a decir de todas formaciones, hay una preocupación de que si este proceso, vulnerando la soberanía local, sigue adelante, pues prácticamente cualquier autoridad puede estar sujeta a los impulsos autoritarios desde el gobierno federal. Y podríamos anticipar en qué va a terminar este asunto. Usted, ¿cuál es su percepción? ¿Cómo va a ser el desenlace de este tema? El gobernador... Yo soy abogado de formación y me cuesta trabajo emitir un pronóstico jurídico en un expediente donde no tengo conocimiento. Para hacer un diagnóstico como un médico, pues tienes que ver al paciente, revisar los signos vitales, algunas otras características y poder decir, ¿se trata de esta enfermedad o no la hay? No me aventuraría a hacer un pronóstico jurídico. Lo que sí creo es que en la medida que esta situación sobreviva en la situación actual, donde el Congreso del Estado de Tamaulipas y otras autoridades han hecho valer la defensa de la soberanía estatal, la vigencia del fuero que tiene el gobernador, en esa medida pasar la fecha de elección, y aunque el asunto no quedará completamente concluido, me parece que tomará un camino de más racionalidad, podrá regresar al cauce más de lo jurídico y no de lo político. Entonces, ojalá, yo creo que así va a ocurrir. Insisto, no es una opinión jurídica ni un diagnóstico, simplemente una apreciación como un espectador interesado desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito del desarrollo de las instituciones del país. Ojalá que se mantenga el respeto a esa investidura, al fuero que le ha sido ratificado por el Congreso local, de tal manera que no se siente un mal precedente. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el periodo del presidente Salinas de Gortari se volvió
primero con un gobernador y luego con otro, y al final tenemos 2/3 de los poderes locales que han sido removidos por petición del presidente. Esos son de los peores momentos de la historia del federalismo del país. No queremos empezar, y desgraciadamente cuando se acciona en contra de un gobernador de este tipo, pues la tentación para mañana hacerlo con otros, pues está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Y a su juicio, ¿por qué el presidente de la República enfocó toda la fuerza o todo el aparato del Estado hacia el gobernador de Tamaulipas? No es, aclaramos que no es para defender al gobernador, sino ¿por qué se enfocó todo el aparato del Estado, siendo que hay suficientes evidencias de otros gobernadores que presuntamente también han cometido irregularidades o se han excedido en su función? Bueno, a ver, primero digo, hay que poner por delante que hay un talante claramente autoritario en el gobierno federal, en general. Por otro lado, que un modus operandi del equipo cercano al presidente que lo ayuda a accionar políticamente es en temas que ellos consideran de alta relevancia, tratar de generar casos ilustrativos. Así de repente en el ámbito fiscal se van contra una o dos grandes empresas y lo presumen el logro de un operativo fiscal, o en contra de un adversario político, o más recientemente en contra de una organización de la sociedad civil, como es Artículo 19, o como es Mexicanos contra la Corrupción, o en contra de un crítico, como puede ser Aguilar Camino, puede ser Enrique Krause, o en contra de un dirigente empresarial, como puede ser Gustavo de Hoyos. Digamos que el modus operandi es el mismo. Aquí están llevando las cosas a un extremo, me parece, y no conozco la verdad las particularidades de la relación entre el Estado y la Federación. Lo que sí me queda muy claro que el gobernador Cabeza de Vaca fue visto desde el gobierno federal como uno de los líderes fundacionales de este, digamos, grupo, primero de gobernadores de Acción Nacional y también de la Alianza Federalista, y en esa medida me parece, y estoy obviamente haciendo un análisis sin tener todos los elementos, que decidieron tratar de frenar esa iniciativa accionando y tratando de poner lo que para ellos puede ser un precedente para otros, ¿no? Abogado, pues vemos que cada mañana el presidente de la República ha continuado utilizando las conferencias matutinas, las mañaneras. Las sigue utilizando para justificarse, para defender sus programas sociales, para fortalecer una visión de que sí hay una transformación en el país, pero también para atacar a sus adversarios, para denostar al INE, para descalificar a los organismos autónomos, independientes, incluyendo desde el Banco de México, el INE y a la misma Coparmex. ¿Cuál es el perjuicio que se ha hecho a la sociedad en conjunto de que sigan estas conferencias matutinas bajo bajo ese uso, ese sesgo que le impone el presidente? Bueno, yo veo un problema de origen. El presidente de la República no ha entendido que en México la investidura presidencial tiene un doble carácter. Es por un lado una jefatura de gobierno y por otro lado es una jefatura del Estado. Hay regímenes parlamentarios donde está disasociada esta doble función, y entonces es entendible que el jefe del gobierno actúe a veces de manera beligerante en representación de una mayoría parlamentaria, por ejemplo. Es típico en los regímenes parlamentarios europeos. Pero por otro lado tiene un presidente, tiene un rey o una reina, que es el jefe del Estado, que siempre ve por el interés general, que siempre convoca a la unidad, al bien superior del país. Incluso en algunos países tiene la facultad del presidente de disolver el Parlamento cuando piensa que ya no está actuando para la generalidad. En México, siendo el modelo norteamericano, tenemos un régimen donde el presidente es las dos cosas: es jefe del gobierno y es jefe del Estado. Entonces, en tanto jefe del gobierno, desde luego tiene la responsabilidad de conducir la administración, pero tiene una función superior, que es la de convocar y gobernar para todos y generar cohesión.
no hay ninguna figura superior a la del presidente. Y yo creo que el presidente está traicionando esa investidura como jefe del Estado en la medida que gobierna facciosamente, en la medida que divide al país entre conservadores y liberales en su óptica, o en la medida que considera adversarios a cualquier persona que ejerce una función importante dentro de una sociedad democrática. Son los medios de comunicación con sus críticas, son las organizaciones empresariales defendiendo los intereses legítimos de su sector, son los partidos políticos postulando otros candidatos y tratando de llevar adelante un programa político legítimo dentro de una vida democrática. El presidente parece no entender esta situación. Y desde luego tiene un vehículo de ejecución que son las conferencias mañaneras, que tiene, digamos, el uso de recursos públicos, instalaciones públicas, medios de cobertura públicos, y se despliega esta actividad no como una actividad particular que lleva a cabo el presidente en algún paraje solitario en su rancho en Tabasco, lo lleva a cabo en este recinto y entonces, pues evidentemente las andanadas, las críticas que él hace, muchas de ellas desde luego infundadas, faltando a la verdad, pues lesionan el honor de personas, su patrimonio, su integridad, su reputación. Yo he experimentado en un día 30,000 o 40,000 tweets y posts en Facebook en seguimiento de un ataque al presidente. Entonces, no se puede decir que no tiene toda la carga, déjenme decirlo en términos coloquiales, de la silla presidencial cuando el presidente dice, este señor o esta señora es un enemigo del país, desde luego que vulnera patrimonios. Creo que es un grave daño a la democracia, fomenta la polarización, recrudece la falta de tolerancia. Y ahí me parece que en un país como México, con nuestra historia, el tamaño que tenemos, deberíamos de aspirar a que el disenso sea un proceso cotidiano, donde de repente un dirigente empresarial pues tiene disensos con un dirigente sindical, ¿verdad? Contrasta sus puntos de vista y eso no los hace ni enemigos ni adversarios, donde un partido con una visión digamos, más progresista de la economía, pues tienen disenso con un partido con una visión más ortodoxa. Yo creo que esto no nos tendría que llevar a este nivel de polarización que para mí sí pone en riesgo, digamos, el proceso de fortalecimiento de la democracia en el país. Nuestro país evolucionó desde los años 70, cuando se hizo la reforma política, que estaban proscritas las ideologías de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México, y paulatinamente fuimos evolucionando para darle cauce a todas las expresiones. Bueno, ¿qué más? Que el principal opositor al régimen, que es el presidente López Obrador, pudo llegar por esta dinámica, esta dialéctica al poder. Lo que es una involución es que ahora se pretenda proscribir en algunos casos de manera velada, en otros casos evidente, como el caso del proceso contra el gobernador de Tamaulipas, cualquier disenso de la sociedad civil o de un gobierno. Sí, vemos que todo lo ha ventilado en las conferencias mañaneras, ha mostrado documentos para soportar o argumentar sus señalamientos o acusaciones. Sí. Hacia cualquiera de los adversarios lo ha ventilado ahí mismo y vemos también que ninguno de los señalados o acusados ha tenido la oportunidad de defenderse. No hay derecho a réplica. Oiga, sí, no hay derecho si a réplica. usted en su medio de comunicación hace un señalamiento en contra de mí, espero que no ocurra, pero yo le puedo pedir derecho a réplica y seguramente me lo dará. Si un medio impreso publica una nota y yo me siento que no corresponde a la realidad, tengo derecho a pedir el derecho a réplica y que se publique en el mismo espacio pues mi versión de los hechos. Infortunadamente esto no existe en el caso de la conferencia mañanera, no obstante que es el espacio de comunicación de mayor alcance en el país y muchas personas, yo lo hice en su momento, recientemente lo dio Fernández de Ceballos, lo han hecho muchos actores, intelectuales, dice el presidente, a ver, déjame contrastar con usted, pero no existe el derecho a réplica en la conferencia mañanera. ¿Y qué futuro le dan las conferencias mañaneras? Si el INE no logró su propósito de que fueran suspendidas durante este periodo de campañas. ¿Qué futuro le da a las conferencias? Pienso que van a continuar. A ver, yo no soy partidario de prohibir nada. Yo no digo que el presidente no pueda tener un espacio de comunicación, me parece un exceso, pero a final de cuentas está dentro del margen de su gestión política. Lo que creo es que tendremos que pensar
como una autoridad legítimamente constituida es el presidente, un gobernador o un alcalde, en tanto que actúan como autoridad, no están opinando en el café con sus amigos, en tanto están en un espacio público, tienen que conducirse dentro de un marco sí de libertad institucional, pero también acotándose al Estado de Derecho, a respetar la integridad, los derechos, el buen nombre, la reputación de los ciudadanos. Me parece que es una guerra de David contra Goliat cuando un presidente de la República hace una embestida en contra de un periodista, en contra de un medio de comunicación, en contra de un dirigente empresarial, en contra de un activista social que además no tiene oportunidad de presentarle a millones de ciudadanos una visión contrastante con esa. Entonces, tenemos que encontrar, es un fenómeno inédito, no existe en ninguna parte del mundo, entonces vamos a construir yo creo sobre la marcha. Por lo tanto, por lo pronto, lo que sí me queda muy claro es que tenemos que cada quien en su trinchera seguir adelante, haciendo valer nuestro derecho primero a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad en la manifestación de las ideas. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que los ataques, los infundios o incluso las persecuciones no se inmovilicen, porque entonces sí los derechos desaparecen. ¿Usted ve el riesgo total de que el país va encarrilado hacia una dictadura o mejor nos esperamos al resultado del 6 de junio para que se defina bien el panorama y saber qué futuro inmediato va a tener el país? Yo no sé si el presidente nos quiere ver una dictadura, una dicta blanda o a un régimen autoritario liso y llano. Lo que sí sé es que tenemos en los próximos días, el 6 de junio, una gran oportunidad. Yo por lo que he venido trabajando desde Sí por México, construyendo una coalición, es para buscar que las fuerzas políticas sean competitivas y en función de eso tengamos un mayor equilibrio en los poderes, un mayor equilibrio entre las distintas expresiones, que la diversidad sea la norma, que la crítica y la divergencia sean algo cotidiano y que eso nos permita mantenernos en un régimen de pluralidad y de libertades. Creo que habrá una buena oportunidad. Hace un año prácticamente no se veía la oposición, hoy hay una oposición que está disputando punto a punto la mayoría parlamentaria, la mayoría en las gubernaturas, las alcaldías, las diputaciones locales. Entonces creo que estamos en la ruta correcta. Claro, hay un momento donde se decide todo. Así son las democracias, que es el día de la elección. Yo espero que una vez que pase la jornada electoral, se cierren las casillas, se conocen los resultados, el balance, el balance de toda esta jornada, esta renovación, déjame decirlo así, del liderazgo público del país, nos arroje buenos réditos. Y menciono este tema de la probabilidad de que pudiera el país caer en un régimen autoritario, porque pues los sectores productivos sienten temor, sienten incertidumbre, tienen desaliento también por todas las decisiones que ha tomado el gobierno federal, por las decisiones del presidente de la República. Por eso se lo planteo. ¿Todavía usted percibe que existen suficientes evidencias y hechos para que el sector empresarial se sienta inseguro, atemorizado por la forma de gobernar de López Obrador? Estamos enfrentando un régimen claramente antiempresarial, que ve a los enemigos en donde quiera, particularmente a los empresarios, que no le gusta que haya éxito empresarial, a pesar de que de ese éxito depende que se paguen los impuestos que luego ejerce el gobierno. Sin embargo, déjeme decirle que pues los empresarios somos en ese plano muy tercos, vivimos y enfrentamos cotidianamente la adversidad. Tener enfrente al gobierno pues es una adversidad adicional a la incertidumbre propia de cualquier actividad emprendedora, y empresario no es nada más Miguel Slim. Es un periodista que inicia un esfuerzo en internet o que publica una revista, o un emprendedor que quiere tener una plataforma digital, o un joven egresado de odontología o de derecho o contabilidad que abre un pequeño despacho para hacer servicios. Esos son empresarios, porque a fin de cuentas están arriesgando patrimonio, es el propio, el de los padres o el de los compadres o de la pareja. Y eso es algo que no le gusta al presidente. Él quisiera que todos trabajáramos para el gobierno y que nos estuviera comiendo desde su mano. Lo que le puedo asegurar es que afortunadamente hay desde hace ya varios años una dominancia de lo privado sobre lo público. Lo privado, insisto, que son esos pequeños
fuentes de inspiración, de trabajo, a veces con un colaborador, a veces sin ningún colaborador, pero que hacen la economía del país. 8 de cada 10 pesos que se invierten vienen en el sector privado, 9 de cada 10 empleos. Entonces yo creo que pues no hay mal que dure 100 años, bueno, que dure más allá de un sexenio, diríamos en México, mi pueblo que lo soporte. Yo espero que en la próxima elección, pues digamos que ya no estamos dispuestos a soportar un mal gobierno y que empresarios por un lado, pero también el resto de la población tengamos mucha mayor armonía. Tengo que terminar la entrevista por otra cita que tengo. No sé si quisiera que resolviéramos alguna pregunta final. Sí, sobre la importancia de que la población, la ciudadanía, ejerza su voto de manera libre, de manera razonada y que participe en una elección tan fundamental, tan decisiva, que es como es esta del 6 de junio. Y pues gracias por la pregunta y aprovecho obviamente para dirigirme a la audiencia. Más allá de la forma que tengan de pensar que todas son legítimas, lo que sí haría un llamado es para que nadie se quede sin votar. Hay países que todavía se están debatiendo en el mundo por tener este derecho que parece en México algo cotidiano o ya consubstancial, y no podemos permitir que el abstencionismo sea el que nos gobierna. En las últimas elecciones, si el abstencionismo tuviera forma de persona, sería nuestro presidente y nuestro gobernador y nuestro alcalde. Entonces tenemos que asegurarnos que quien gane, independientemente de nuestra forma de pensar, nuestra preferencia política, la afinidad o no que tengamos con un partido político, sea la mayoría la que determine quién integra los poderes públicos. Yo creo que ese llamado es kosher, es para todos. Podemos, insisto, estar de acuerdo o no en nuestra visión de una gestión del país, de un Estado, pero lo que me parece sí nos debe hacer coincidir es que necesitamos que el gobierno que resulte electo en lo local, en lo nacional, el Congreso, sí o sí sea representativo de la mayoría de la voluntad de los ciudadanos. Creo que esa es una aspiración común. En la medida que tengamos mayor legitimidad de origen por una elección copiosa, todos sabremos que quien nos gobierne, quienes forman las leyes, quienes imparten justicia, tienen la representación de todos nosotros. Abogado Gustavo de Hoyos, pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Hasta pronto.